presentación de integrales. Vamos a comenzar con Paula y Dani, con su proyecto AIEX. Bueno, yo soy Daniela Ferlín, ella es Paula Viveña y bueno, nosotros les vamos a presentar AIX. AIX es un material didáctico para la comprensión del álgebra. Y bueno, hay que empezar desde antes, ¿por qué surgió esto, no? Entonces, bueno, en México tenemos un bajo desempeño educativo en las matemáticas. Según el PISA y el INE, estamos en niveles muy bajos, no alcanzamos un alto nivel de competencia. Además, solamente 5% de los alumnos logran resolver problemas que tienen que ver con las ecuaciones decimales y con las fracciones. Y también con ese nuevo gobierno se plantearon nuevas reformas curriculares, que, bueno, el plan de estudios nos fomenta el aprendizaje integral y también empiezan los desafíos para crear nuevos materiales de enseñanza. Con esto nos centramos básicamente, la problemática central es la dificultad de la enseñanza de matemáticas a niveles de secundaria por la pérdida de la enseñanza lúdica y de los recursos insuficientes. Ya la justificación, nos vamos a otra vez a los programas curriculares, entonces tenemos un desafío en hacer nuevos materiales. Y aparte, las habilidades lógicas matemáticas que nos dan las matemáticas nos ayudan en la vida cotidiana al tomar decisiones. Entonces a eso llegamos que nuestra hipótesis principalmente se iba a centrar en que si los niños, si después de los 12 años los niños aprendían jugando, era posible que pues, el álgebra se les facilitara mucho más. Ya como objetivo general sería hacer un material didáctico para fomentar el aprendizaje significativo a través del juego, pero concentrándonos en conocimientos de álgebra básicas a nivel secundario. Después, con los objetivos particulares, principalmente era el investigar cuáles eran los temas principales o los conceptos de matemáticas que se les dificultaban a los niños para poder ocuparlos dentro del proyecto. Después íbamos a incorporar algunos elementos visuales y prácticos en el material para que estos ayudaran a reforzar esos conceptos abstractos que los niños se les dificultaba aprender. También sería diseñar material y adaptarlo a las capacidades de los adolescentes de 12 años, enfocados en los temas de temáticas y evaluar las actividades que vamos a proponer en este proyecto. Después llegamos a las entrevistas con nuestro usuario principal, que son los alumnos de secundaria. En ellos encontramos ciertos hallazgos pares, entre los que estaban el que a los niños les gustaba más jugar con materiales físicos que con materiales digitales, lo cual nos sorprendió bastante. También estaban algunas cuestiones de que los niños mencionaban que les gustaba mucho jugar juegos de mesa, sobre todo el uno les fascinaba demasiado. Y preguntamos cuestiones también sobre matemáticas, obviamente, en el cual todos habían tenido aprendizajes tradicionales, pero habían tenido ciertas actividades divertidas dentro de las matemáticas, como sea resolver algunos ejercicios y plantearlos en el plano cartesiano, lo cual pues los sacaba de la rutina y les emocionaban este tipo de cosas. Quisiera yo resaltar que el uno les gustaba mucho por la competencia y porque podían convivir mucho con sus amigos. Eso es lo que les llamaba muchísimo la atención del uno. También rescatamos otras cosas, entre las cuales a los niños les gustaban mucho las manualidades, les gustaban, como ya dije, los juegos manuales sobre los digitales, les gustaba más ser recompensados dentro de los juegos y jugar juegos en el que tuvieran diferentes niveles de dificultad. Esto los ayudaba como para saber que ellos estaban avanzando, que iban aprendiendo o que iban mejorando. También les gustaba ser retroalimentados, pero no es así como que, te equivocaste, no, simplemente saber en qué se equivocaron para poder mejorar. Y bueno, ya a partir de estos hallazgos empezamos a trabajar sobre el sistema integral. El sistema integral decidimos que fuera un rally algebraico, pero pues básicamente es material didáctico para reforzar la comprensión del álgebra. Ahí estuvimos trabajando la identidad, en la que pues básicamente son estos cuadrados con las literales que investigando con los temas de matemáticas nos dimos cuenta que eran las que más usaban dentro de los problemas, y a Paula se le ocurrió la idea de jugar un poco con
el nombre del proyecto, que es pues restarle un poco la intensidad al álgebra para decir hay X. Bueno, aquí está nuestro material auxiliar. Aquí quisiera hacer una pausa para poderles enseñar cómo utilizar. Este es el material didáctico para el profesor. El profesor va a utilizar estas láminas magnéticas. Tienen, tienen los números, signos, etcétera, etcétera. Pero el maestro va a poder manipular todo esto a su gusto. Si quiere un 1, lo pone aquí, pero ¿qué tal si queremos un 15? Bueno, ponemos el 1 y el 5 luego. Tenemos ya el 15. Si queremos, no sé, un 154, ponemos el siguiente número. No hay problema en esto. Ahora, para enseñar las ecuaciones, lo mismo que acabo de decir, pero vamos a utilizar los signos. Aquí tenemos a más 4 es igual a 9. Entonces, ¿se acuerdan de las operaciones inversas? ¿Se acuerdan que la operación inversa de la suma es la resta? Bueno, por eso diseñamos este signo, ¿sí? Entonces, para saber cuál es la operación inversa, lo volteamos. Pero recordemos que el positivo era del 4, entonces también el 4 se debe de manipular, perdón. Entonces pasamos el 4 también, entonces 9 menos 4 ¿cuánto es? Entonces A va a ser igual a 5. Así es como se utilizará el material didáctico. Y no solamente el signo tiene el más y el menos, también tenemos de multiplicación y de fracción. Ejemplo, la fracción se podría utilizar así, un tercio, ¿no? Y también tenemos en cuenta el exponente y la raíz cuadrada. Ese sería el material didáctico para el profesor. Explicábamos básicamente cómo fue el proceso de diseño de las tarjetas y ya después presentábamos el diseño final, que divide pues básicamente las instrucciones. Eso por parte del material auxiliar. Después venían los juegos que empezábamos con el emparejamiento algebraico. En el emparejamiento algebraico teníamos dos barajas, una baraja que tenía ecuaciones y otra baraja que tenía respuestas. El sentido de este juego era el voltear las cartas, sacar una carta, sacar una ecuación y resolverla. Y al momento de tener el resultado, buscar entre las tarjetas la que fuera correcta. Así emparejábamos las tarjetas y las íbamos juntando y así los niños iban ganando más. Bueno, en los hallazgos que tuvimos con el análisis del usuario, descubrimos que este proceso es un poquito libre, como que los niños empezaron ellos mismos a... Otro sentido, otra manera de jugarlo, cada quien pues está determinado unas instrucciones, pero pues los niños eran libres de decidir cómo jugar y cómo empezar a ganar dependiendo de las clases y los números de alumnos que hubiera. Igual aquí teníamos el proceso del diseño, la presentación del diseño final, tanto por el reverso, y después igual se presentan las instrucciones que básicamente ya les dimos. Les vamos a explicar la lotería, de qué consistía. La lotería, como a los niños les gustaba mucho la competencia y queríamos que fueran rápidos y también estuvieran practicando, pues diseñamos esto basándonos en la lotería tradicional. Nada más que las barajas son para los maestros, por eso tienen las respuestas aquí abajito, en chiquito, para que los niños no puedan ver. Y se dividían en grados de dificultad. Las azules significaban que tenían suma y resta. Las amarillas eran las nivel medio porque tenían ya fracciones. Y las rosas eran ya las difíciles porque ya tenían paréntesis y eso tenía que ver ya con la jerarquía de operaciones y ya viene suma, resta, multiplicación y división y tomaban más tiempo. Entonces, el maestro decía la ecuación y con el cartón que tiene mi compañera, los niños tenían que resolver la ecuación y encontrar la respuesta. Y así el niño se equivocaba, la misma maestra y el mismo el compañerito, por así decirlo, le decía, no, bueno, te equivocaste aquí. Ellos mismos hacían una retroalimentación. Pues fue un resultado inesperado, pero que queríamos, ¿no? La situación está primero las ecuaciones ocultas y después la lotería, pero pues las ecuaciones ocultas básicamente dentro de las entrevistas y las investigaciones nos dimos cuenta que a los niños les aterraba de cierta forma el empezar a ver números y letras juntos. Entonces nuestra manera de resolverlo era realizar tarjetas con algunos símbolos para cambiarlos en vez de las letras, para que no se les presentara como... Sí, entonces, en vez de tener
tener las literales, los sustituíamos por los signos, los símbolos que hicimos, y así igual el profesor les ayudaba a realizar algunas ecuaciones y se resolvían como cualquier ecuación. Pero esto también nos da lugar ya al sistema de ecuaciones, porque aquí tenemos, por ejemplo, estrella menos 2 es igual a 3, entonces ¿cuánto valdría estrella? 5, luego estrella es igual a 5, entonces ¿cuánto valdría? Sería luna más 5, porque estrella vale 5, es igual a 0, le haremos, bueno, sí, le vamos a poner 0. 0, entonces ¿cuánto vale luna? 5, dijo. Exactamente, entonces eso nos da lugar a las ecuaciones, nos da lugar al sistema de ecuaciones, pero ya esto es para niños más avanzados. Después, bueno, en alguna de las clases que tuvimos, una de nuestras compañeras nos sugirió hacer un juego, no centrado tanto en resolver problemas, sino en enseñarles los elementos de las ecuaciones. Sin embargo, realizamos una lotería en ese sentido, teniendo los elementos. Pero al momento de probarlo con los usuarios, no resultó porque los niños se perdían un poco, entonces terminamos por descartarlo. Decidimos más bien concentrarnos en esto, como ya lo mencionamos, y también decidimos hacer, en vez de un instructivo en papel, que son esos, decidimos hacerlo en video, por lo que lo que acaban de ver ahorita en el video, lo hicimos en YouTube, para que se dieran una idea de cómo se usa, porque eso es algo que también causaba un poco de confusión, el cómo se usa todo esto y cómo se manipula. Igual las pruebas con usuarios nos sirvieron mucho para identificar algunos errores y cambiarlos ya antes de que se hiciera la producción real, que son estos prototipos. Entre ellos fueron los colores rosa y azul porque estaban muy intensos, entonces les bajamos un poquito la saturación. Y en cuanto a los tamaños, estas tarjetas son mucho más grandes que los de las barajas, también para que se alcanzaran a ver a una distancia mucho más lejana. Dentro de otras correcciones estaban también cartones. Al principio los cartones estaban rectangulares, pero terminaron siendo de tamaño cuadrado para ir con la identidad. En las pruebas con usuarios también saltó que este tipo de tarjetas no se tenían, que son los paréntesis, la raíz cuadrada, el exponente, pero pues al final sí el material se ocupaba en niños mucho más grandes. El material está para como de 12 años, pero si se ocupaba para más grandes, pues ya tenían otro tipo de elementos, entonces era necesario incorporar este tipo de elementos. Van las conclusiones. Queríamos explicar que al final esto surgió de una duda real, que pues era básicamente el cómo transformar el álgebra, el que no se viera tan difícil o tan lejana para los niños. Y esto también nos ayudaba mucho a la respuesta que buscábamos era centrarnos en el usuario. Por eso hicimos tantas entrevistas, tantas pruebas con usuarios, porque era para nosotros importante el que realmente sirviera el material. Y algo que nos gustó mucho también en las pruebas de usuario fue que a los niños les gustó tanto y se dio una retroalimentación tan bonita dentro de las aulas en las que se experimentó, que también preguntaron si había otro tipo de materiales para enseñar integrales, para enseñar otro tipo de materias como historia, creo, física. Ajá. Entonces, pues a nosotros como diseñadores nos gustó mucho el que se resaltara este tipo de comentarios entre los alumnos. Sería todo, Sergio.